diferencia. Es decir, están combinados en proporciones diferentes, por eso somos distintos. Pero tenemos el mismo número de cromosomas, la misma cantidad de elementos y bases, excepto que la combinación cambia. Un simio no, un simio tiene menor número de cromosomas. Lo mismo pasa y somos diferentes. Ya hay una diferencia abismal entre un simio y el ser humano. Y es muy difícil pensar que educando a un simio podamos formar un ser humano, o metiéndole ahí bacterias para modificar su genética, podamos crear un ser humano. No se puede. Es más fácil que al ser humano le quitemos educación, nunca le enseñemos a andar en dos piernas, no le enseñamos a hablar y se convierte en algo semejante a un simio. Eso es más fácil que lo otro, que al revés. Entonces, lo mismo pasa con el teocintle. Tiene diferencia de cromosomas. La información del por llamarlo así, la información del teocintle, genéticamente hablando, está dentro del maíz. O sea, le corresponde una proporción del maíz menos un pedacito. Ese pedacito que tiene el maíz hace la diferencia. Entonces, no se puede partir de lo inferior a lo superior o de lo que tiene menos a lo que tiene más. En todo caso, el teocintle puede ser más fácilmente una aberración o una degradación de un maíz que por alguna razón logró sobrevivir y se pudo reproducir el mismo. Pero no, la naturaleza no hace las cosas al revés. O sea, no puede de un simio, por eso es la discrepancia científica actual, de que no se puede producir un ser humano de un primate. No se puede. Genéticamente hablando no se puede. Se puede clonar. Sí se puede clonar. Se puede hacer mezclas que son monstruosas, porque sí se puede. Y no son viables. O sea, viven como meses, a veces poco tiempo y mueren. Porque la naturaleza luego ataca. Parece ser que la naturaleza ataca y no permite que ese tipo de organismos tengan viabilidad. ¿Qué se llama viabilidad? O sea, que se puedan crecer, puedan reproducirse y dejar descendencia, una nueva generación. No. Esas abominaciones que, por ejemplo, lo hizo el ejército ruso en su tiempo, dicen que el estadounidense son elementos no viables. Y no vayamos muy lejos, los caballos y los burros cuando se cruzan, la descendencia no es viable. O sea, las mulas no son fértiles. O sea, no se puede hacer eso. Lo mismo pasa con el teocitle. No se puede crear un maíz normal o común que conocemos a través, manipulando genéticamente un teocitle. Al revés sí se podría hacer, porque le quitas cromosomas. ¿Cómo le pones cromosomas a un organismo? Es muy difícil. Insisto, lo que se ha hecho no es viable. Pues ahí, y complementando la pregunta que nos hacían, es si esas naciones, como la Azteca o todo el imperio que era el continente americano, pues había circunstancias favorables para poder tener este tipo de alimentación o superalimentos. Complementando lo que aquí Francisco nos ha dicho, pues es simplemente de que hay lugares, por ejemplo, en los Andes, son condiciones muy alturas muy grandes, ¿no? Estamos hablando arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y el maíz se da allá. Pero hay un dato interesante en torno a cómo fueron los cultivos en esas zonas. Empezaron a manejar microclimas. ¿Qué quiere decir? Que haciendo terrazas, de hecho hay muchas ilustraciones que podemos ver por ahí en internet y en revistas, libros, en donde la técnica de terrazas se daba en esas zonas de los Andes, hablando en particular del Imperio Inca. Y de acuerdo al nivel con que estaba en unas hondonadas, esos terraplenes o esas terrazas, cultivaban diferente tipo de alimento y podían llegar era tan perfectas sus técnicas, en ese caso de agricultura, que podían tener alimentos que se podían dar casi al nivel del mar. Y estamos hablando en alturas de más de 3.000 metros. Entonces, no, o sea, había circunstancias como las conocemos actualmente, lugares bastante difíciles para habitar, o pongamos, bueno, lugares bastante difíciles para habitar, y en el mismo Valle de México no era un valle de aguas tranquilas, y o sea, lo estamos viendo en la actualidad, las lluvias torrenciales que llegamos a tener en esta época del año, pues causa
causa problemas en la ciudad, y una ciudad que hablamos que es moderna, que tiene el mejor sistema de drenaje, etc. Ahora imaginemos un ente vivo que es un lago, ¿no? ¿De cuántos kilómetros? De más de 70 kilómetros. Toda esa dinámica del agua, pues tampoco era un lugar sencillo, ¿no? Pero ¿qué crearon? Las técnicas de las chinampas, ¿no? O sea, islas flotantes que nos daban la posibilidad de tener otro clima, otro microclima, o un ecosistema adaptado a las condiciones de ese medio. Y pues está comprobado que lo que es la chinampa es el medio por excelencia más productivo. Por ejemplo, los Países Bajos, que es la parte de Holanda, o la Holanda, pues ellos son tierras, por eso se llaman Países Bajos, ¿no? Porque las tierras son bajas. Y tienen técnicas parecidas a las chinampas. No podemos descartar la posibilidad de que la consiguieron técnicas por acá, ¿no? Nos vamos a Norteamérica. Norteamérica, los inviernos son fuertes, ¿no? Sin embargo, toda la cuenca del Mississippi, que bueno, tiene varios afluentes, pero el principal, pues vamos a hablar del río Mississippi, que es una cuenca muy, es un río muy, muy importante. Hay datos históricos donde muchas poblaciones se establecieron a las orillas de esto y tenían producciones importantísimas de maíz, de cultivos. Entonces, no es un tanto que fuera favorable las condiciones, por eso consiguieron superalimentos nuestros antiguos mexicanos. Más bien, una cultura que era capaz de dominar y de ser amigable con todo el medio ambiente. O sea, no atentaba contra. Y pues eso dio el resultado de muchos alimentos que en la actualidad los seguimos consumiendo. En todas las regiones de América, hablamos en forma general en América, y hay datos que existen más de 6,000 alimentos que consumían nuestros antiguos mexicanos, ¿no? Los antiguos habitantes de América. Y se compartían, ¿no? Se conocían, había alimentos comunes, ¿no? Y en la actualidad pues, lo seguimos viendo. Y ahí pues, también otra vez pues, me gustaría hablar, por ejemplo, de otro alimento, ¿no? que luego pues es muy preciado por lo que es el chocolate, ¿no? Que lo conocemos precisamente como el chocolate, pero es el cacao, ¿no? ¿Cuál es? En este caso, el cacao viene de la palabra cau, que es maya, es de origen maya. La palabra cacao viene de maya cac, que quiere decir rojo, haciendo referencia al color de su cáscara. Si desconoce el cacao, pues es una semillita de un tono rojizo. Y cau, que expresa las ideas de fuerza y fuego. O sea, desde su nombre ya estamos hablando de que está hablando de algo que tiene fuerza, ¿no? Es el fuego, haciendo una forma metafórica, pues puede ser vital, ¿no? Es algo de vitalidad, ¿no? O sea, cuando estás haciendo ejercicio te pones rojo, ¿no? Y estás así de color, como aquí lo dice, ¿no? Color rojo. Dice el cacao y sus derivados como el chocolate, que es lo más conocido que tenemos, y a nivel mundial se consume el chocolate, son una importantísima fuente de energía. Ya su nombre está asociado con su nombre, ¿no? La sabiduría de nuestros antiguos náhuatl está plasmada en sus nombres, ¿no? Especialmente por su alto contenido en hidratos de carbono y grasas. También son una fuente de minerales, ya que son ricos en hierro, fósforo, magnesio, etc. De hecho, aquí un dato importante, el cacao, de acuerdo a investigaciones que han hecho gente en el mundo, que se ha dedicado toda su vida a la investigación sobre las características del cacao y los aportes, tanto nutricionales como curativos que puede dar, y ahora lo usan mucho hasta para aspectos de belleza, que puedes hacer tu chocoterapia o cosas por el estilo. Es la fuente la fuente de magnesio más importante que hay en el mundo. Y no solo que es solamente el magnesio para que pueda ser asimilado por el cuerpo necesita ir acompañado de otros minerales, y el cacao lo tiene. Entonces, en este caso es el calcio. El calcio también, para que se fije también el calcio necesitas magnesio. Entonces, mucha gente que tiene osteoporosis no consume magnesio. Al no consumir magnesio, el calcio,
o simplemente el cuerpo lo está desechando. Y dices, bueno, pues es que ya están recetando, el médico le está recetando calcio, pero sigue con sus problemas, se van agravando. ¿Por qué? Porque no hay un balance entre los minerales que hacen sinergias para que pueda, en este caso el calcio, fijarse en los huesos y pues no tengas huesos débiles. Además, el cacao es rico en antioxidantes que contribuyen a evitar la oxidación del colesterol, previenen la delgadez extrema, el cansancio, la anemia y los padecimientos cardiovasculares. Entonces, esto es una pequeña información en torno a las características del cacao. Otro de los superalimentos, que está clasificado como un superalimento. Se le da un gran valor, tanto nutricional como curativo, ¿no? Si me permiten abundar sobre el tema del perdón, calcio. Es muy interesante lo que acaban de comentar sobre el magnesio y el calcio, y es una de las cuestiones que ejemplifican lo que estamos platicando. No es fácil pensar que una población atrasada sea capaz de adelantos. Tiene que ser una población o una civilización ya desarrollada. Se sabe que el calcio y el magnesio juegan un papel fundamental en el metabolismo del ser humano y de los seres vivos. Químicamente hablando, el calcio y el magnesio se parecen mucho. Para simplificar el asunto, digamos que el calcio trabaja con una carga normalmente, así casi siempre, de +2. Es simbólico. Ahorita explicaremos qué significa eso. El magnesio también trabaja con +2. ¿Qué significa esto? Que el calcio y el magnesio pueden donar 2 paquetes de energía, llamémoslo así. Entonces, el organismo, como tiene un sistema de autorregulación, si dispone únicamente de esos tipos de moléculas calcio +2, nada más, entonces no las va a soltar. Es decir, yo molécula, por ejemplo, hemoglobina, que utilizo, son las más comunes, que usan calcio. Uso el calcio para el transporte energético, pero sucede que tengo poca disposición, pues lo voy a seguir usando. Pero si puedo sustituirlo con una molécula o un elemento que también me sirva para mis funciones, pues magnesio, entonces suelto el calcio. Entonces ya pongo a disposición el calcio porque ya tengo magnesio que también me sirve, entonces ya el calcio está disponible para otras funciones. Es lo que hace la planta. La planta utiliza el magnesio como para hacer esa sustitución química que permite poner la energía disponible. Por de ahí la clorofila, y si efectivamente, si no existiera la clorofila, pues serían hongos, plantas, serían verdes. No, pero, bueno, sí, además de eso, es muy interesante esos mecanismos químicos. Ahora, esto ya lo sabemos por la experiencia, ya nos viene nutricionalmente hablando, es decir, los aztecas usaban esa alimentación en base a lo que comentaba el compañero, pero eso significa que ellos lo lograron por estudios. O sea, es decir, ellos se dieron cuenta que existe ese fenómeno en el cuerpo, por lo menos del ser humano, y entonces le hace falta esto para que libere el calcio y lo utilice como estructura para los huesos. Porque si no lo usa, incluso el cuerpo, si no tiene esos elementos, quita calcio de los huesos y los usa para otros fines. De ahí la importancia, y eso no se puede ver a simple vista. Ustedes pueden ver a simple vista si una persona está descalcificada o no. No. Pues ustedes, mira, este muchacho se ve que tiene poco calcio. No se puede hacer. Entonces eso no es un conocimiento empírico, no puede ser un conocimiento empírico. O sea, no es fácil darse cuenta que una persona tiene poco calcio. Ya si se le rompió un hueso, si se le cayeron los dientes, pues sí, pero es porque ya el problema es severo y ya se refleja en eso. Pero mientras, hasta ese punto, antes de llegar a ese punto, no sabríamos en qué condiciones se encuentra su disponibilidad de calcio en sangre. Se requiere de un análisis químico, sanguíneo. Entonces, ¿cómo supieron los aztecas que el ser humano requiere de ese binomio en calcio y magnesio para poder funcionar?
pues no lo van a hacer empíricamente, sino tiene que haber un estudio. A ver, ¿por qué la gente se está descalificando? A ver, vamos a estudiar. Ah, pues porque no tiene calcio disponible. Entonces, ¿qué moléculas se parece del calcio? Pues el magnesio y otras más, ¿no? Cobre también, plata. Pues órale. Pero eso ya requiere de análisis, no es nada más así porque me late y como que creo y como que ya hubo una ciencia dedicada al bienestar de la salud del ser humano. ¿Sí me explico? Sí.